Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Cordial bienvenida, mis amigos, muy buenas noches a otra edición más de esto que dimos en llamar Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Como ya lo hemos visto en la introducción y también en todos los rincones de nuestro país, en la flor de coco, ya los pesebres que se van armando, el tradicional también árbol de Navidad, conjugan ese paisaje tan especial que se da justamente en el mes de diciembre. En este marco quisiéramos darle la más cordial bienvenida y agradecerle su participación y la deferencia de siempre. Pastor Santiago Maldonado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Darío, buenas noches a la teleaudiencia. Realmente es una alegría poder entrar en sus casas y ustedes, un gran corazón de permitirnos compartir con ustedes esta hora tan importante para nosotros y para ustedes también. Es una hora muy importante y es un mes también muy importante en todo lo que encierra la tradición paraguaya, la tradición del festejo, la celebración justamente de la Nochebuena y del Año Nuevo. Así es, Darío, así es, la teleaudiencia ha de estar conteste con nosotros. Es algo tan importante el mes de diciembre y más todavía la celebración de la Navidad en el interior de la República, en Asunción misma, donde la familia está junta, donde la mayor muestra de amor se ha demostrado en la venida al mundo del niño Dios, Jesús, Dios hecho hombre, venido a la tierra para rescatarnos a los seres humanos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y en la descripción de uno de los nombres, Emmanuel, que significa Dios con nosotros en hebreo original, y hoy lo estamos compartiendo nosotros como un nombre también de este programa. Y esto es lo que justamente se debe recordar en este marco de la Navidad, de que Dios está presente en la historia, Dios está presente en nuestras vidas, Dios está presente también en nuestras familias. Mis amigos, esto es Dios con nosotros. Para ello, en esta noche vamos a estar teniendo la oportunidad de conocer más acerca de un tema que nos convoca a todos y también nos interesa a todos. Pero permítanme presentarles primeramente a nuestros invitados especiales de esta noche. Está con nosotros la doctora Julia Rivarola de FEDAVIFA. Doctora Julia, muy buenas noches, bienvenida aquí y gracias por compartir con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Y hoy hablaremos de temas que competen a la familia, la vida, la dignidad de la persona y a la bioética. Excelente. También está con nosotros el pastor Aldo Hansen, que conforma también de la mesa directiva de FEDAVIFA. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Darío. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Está también con nosotros la doctora María Teresa Albertini de Osuna. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches para toda la audiencia y muchas gracias por este privilegio de poder compartir con todos ustedes. Una tradición ya dentro de lo que es la lucha a favor de la vida, de la familia, Pastor Santiago, justamente FEDAVIFA. Sí, FEDAVIFA son las siglas de Federación de Asociaciones en la Defensa de la Vida y la Familia, ¿verdad? Entonces allí es una asociación que reúne a miembros connotados tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica y formamos un frente unido para defender, así como se dijo, por eso el programa de hoy se llama En Defensa de la Vida y la Familia, ¿verdad? Y sus temas conexos que hoy dijo la doctora, y realmente es un honor tenerla, la doctora, profesora de la Facultad de Medicina, y que ella conoce mejor el tema a fondo, ¿verdad? Médicamente, todas las cosas, ¿no? Excelente, y bueno, esta va a ser la columna vertebral que estaremos hoy teniendo aquí en el programa, En Defensa de la Vida. No hay religión, no hay partido político, esto es En Defensa de la Vida y la Familia. En ese sentido, parece ser que se quiere estar desempolvando y volviendo a analizar otra vez esta propuesta de ley antigua y que se sigue insistiendo, doctora Julia.
Sí, es la Ley de Salud Sexual, Reproductiva y Materno-Perinatal. Fue presentada por el senador Carlos Filisola en el anterior periodo en 2 oportunidades y fue rechazada. Ahora fue presentada por la exministra senadora Esperanza Martínez. Tiene varias objeciones. Nosotros hemos estado en el Parlamento también, no solamente las objeciones, sino dando nuestras propuestas. Uno de ellos es que habla solamente de insumos anticonceptivos cuando debería hablar de planificación familiar, porque no hay solamente anticonceptivos, sino métodos naturales de planificación familiar. Otro tema que habla es de opción y orientación sexual, perspectiva de género, ideología de género. Hay que saber que género, ese término fue ya muy desarrollado en el encuentro de Pekín de las Naciones Unidas sobre la mujer. Género ellos definen como una construcción cultural, más allá de lo que la naturaleza determina como sexualidad varón y mujer. Por lo tanto, ahí ahora dicen que hay 15 géneros, o sea, puede ser homosexualidad femenina, masculina, transexualidad, en un futuro pederastia, transgénero, transexualidad, etcétera, ¿verdad? Completo. O sea, es un abanico bastante y eso grande. es grave, sobre todo si se empieza a enseñar a los niños y adolescentes o le dicen, vos tenés una opción sexual, estate contento, gay quiere decir feliz, etcétera. Eso es lo que es grave, ¿verdad? Otro tema es que los de IPS, dice, están obligados a cumplir esta ley de dar insumos. Supongamos que algunos médicos, enfermeras, obstetras no quieran dar no son medicamentos, son insumos que tienen mecanismo microabortivo, que es la anticoncepción de emergencia y el Mirena. Ellos tienen la opción de negarse, o si no quieren esterilizarla a una mujer por determinadas circunstancias, también tienen derecho. Por lo tanto, esta ley no prevé la objeción de conciencia. No prevé. Para el médico. Para el médico, enfermera, obstetra, la parte administrativa también, que no quiera administrar eso, o sea, en todas las áreas de la salud, ¿verdad? O sea, cualquier enfermero, administrador de IPS solamente es. Ahí o de todos dice los están hospitales. obligados, pero después, al término, el último artículo dice, quien no cumpliese esta ley tiene una responsabilidad civil y penal y administrativa. Civil quiere decir que tendría que pagar indemnización, penal ir a la cárcel. O sea, hay una amenaza el último y administrativa artículo. Un sumario. Un sumario, exactamente. Entonces, o sea, no tenés opción. No tiene opciones. Otro tema es que dice que cuando llega una paciente que hizo aborto, no debe declarar a la fiscalía por el secreto profesional, pero eso va contra otro artículo del Código Penal que dice que está penalizado la omisión de informar un acto punible, un hecho punible. Entonces está en conflicto con ese artículo también. Entonces hay varios artículos que van contra la familia y la dignidad de la persona. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este punto y si la doctora también y aquí también la doctora María nos ayuda. Esto es lo que en IPS a través de una ley obligan. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros los aportantes, el obrero patronal, para exigir? Porque al final de cuentas IPS es del pueblo, por decir así, de las personas aportantes, no específicamente del Estado. ¿Cómo podríamos nosotros estar entrando para poder frenar este tipo de cosas? Vamos a ir a una breve pausa, mis amigos, ya volvemos. Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María volteados en el barro. En la imagen navideña y tal llegó a color rosado.
shipa, naranjitas y pacoba, pehueru que lo tañan de yara y peguana, te regalo sandía shipa, naranjitas y pacoba, pehueru que lo tañan de yara y peguana. Shipa se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Morajú. Qué lindo que está el pesebre, miren un poco el ibú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalo sandía shipa, naranjitas y pacoba, pehueru que lo mitañan de yara y peguana, te regalo sandía shipa, naranjitas y pacoba, pehueru que lo mitañan de yara y peguana. El pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz queso. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Sopa ese agua y la gente hoy hace el corazón. Te regalo sandía y shipa, naranjitas y pacoba, pehueru que lo mitañan de yara y peguana. Te regalo naranjitas y pacoba, pehueru que lo mitañan de yara y peguana. Muy bien. Teníamos así al dúo Anneli Cañete y Nuria Araujo, también acompañado por el maestro José Martínez. Anneli, gracias por compartir con nosotros en esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran. Muy bien. ¿Hace cuántos años están cantando juntos y también bajo la batuta del maestro Martínez? Bueno, juntas, Nuria y yo, estamos aproximadamente hace un año, pero estamos juntas en el coro municipal de Cacupé. Ajá. Yo soy soprano y ella es contralto. Y con el profesor José Asunción estamos hace poquito, hace apenas casi 2 meses que estamos con él. ¿Cómo fue tu incursión dentro de la música y para descubrir esa voz de soprano en este caso? Bueno, yo empecé a cantar más o menos a los 8 años, pero mi papá me descubrió. Mi papá descubrió que yo cantaba. Mi papá canta también. Y un día me escuchó cantar en mi habitación y bueno, desde ahí me dijo, ay, mi hija, vos cantás. Y empecé a estudiar. Ajá. De la voz, lo de soprano no sabía tampoco. Y hace 1 año y medio, por ahí, mi profesor descubrió que yo tenía voz para cantar, para ser soprano, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y Nuria, hace cuántos años dentro de la música? Y la verdad que de nacimiento ya nací cantando. Ah, qué bueno. No, la verdad, ya más o menos cuando tenía 5 años, mi papá me ejecutaba la guitarra y me hacía cantar músicas como Pedro Canoero, Mercedita y cosas así. Y en el primer grado ya empecé a cantar en público en un festival en mi escuela con el tema Pedro Canoero. Y bueno, y así fui avanzando, estudiando también. Y bueno, y hoy estoy donde estoy y le conocí a Anneli también, nos conocimos en el coro y ahí yo descubrí que era contralto. Siempre mis notas son bajas. Muy bien, excelente. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a seguir disfrutando también de estas voces aquí en Dios con nosotros. Pastor Santiago. Quería clarificar que esta ley de salud sexual... Me da un segundito, porque justo quería dar la palabra al Pastor Santiago con relación a estas voces que se cultivan, que estas voces que deleitan y algunas veces también bendicen, Pastor Santiago. Sí, evidentemente el Señor es tan
gran artista, es que da un don, un talento especial a cada ser humano, y especialmente a las damas, ¿verdad? Le da una voz tan dulce, así como tenemos este dúo, ¿verdad? Y realmente es para exaltar y enaltecer, en primer lugar al Señor, y en segundo lugar, así como esta canción de Maneco Galeano, ¿verdad? Está recordándonos del pesebre paraguayo. Ahí hay una descripción, no sé si uno atiende la letra, es una descripción de la Navidad paraguaya. Y de eso aquel es algo tiempo, extraordinario, de aquel tiempo. Bellú, Arroquesú y todas esas cosas más, ¿verdad? Doctora Julia, las mujeres son privilegiadas luego en ese sentido. Yo quería clarificar nomás que esta ley de salud sexual y reproductiva fue archivada. Debido a la presión ciudadana, llegaron aproximadamente 9.500 cartas a través de internet. Ajá. Y después también algunos senadores, algunos pronunciamientos de los obispos en Cacupé, etcétera. Y entonces decidieron archivar esta ley. Una consulta, se presentaron 2 veces según, y las 2 veces fueron rechazadas. Sí, así es. ¿No existe una jurisprudencia que permita que una ley o una propuesta de ley en este caso, cuando es rechazada por segunda vez, ya de plano se la saque? Lo que pasa es que este es un nuevo periodo, entonces ahí sí es posible, sí. De esa volver manera a presentar las leyes, sí. En ese caso, la pregunta que tengo aquí también para la doctora María Teresa, había dicho, IPS están obligados, obligados, vamos a decir así, porque si no prestas, tenés civil, penal y administrativa. Responsabilidad civil, penal y administrativa. 3 áreas, ¿verdad? Algo que podamos hacer la ciudadanía, 9.500 cartas que han llegado y cosas por el estilo, pero al final IPS es del pueblo también, ¿verdad? Sí, esto es un proyecto de ley que todavía no fue aprobado, pero la realidad que tenemos en nuestro país ya se va aproximando mucho a eso, y muchas veces es por ignorancia. Creo que tendríamos que inmiscuirnos, enterarnos acerca de cuáles son los programas de salud reproductiva que está teniendo el Paraguay en este momento, que son agresivos contra la vida y contra la familia. ¿Cuáles serían un poco los ejes de esa ley en cuanto a salud reproductiva? Sí, justamente como estábamos comentando, la influencia de organismos internacionales en nuestros programas de salud reproductiva, silenciosamente, a través de ayudas económicas, a veces equipamientos a hospitales, entonces se firman acuerdos y ellos generalmente, a través de lo que he visto en varios años, dirigen el programa de salud reproductivo, con algunas cosas que ya sí van en contra de nuestra Constitución, porque nuestra Constitución no aprueba el aborto, pero hay métodos anticonceptivos en donde se queda esa duda que sí, porque hay algunos que tienen métodos abortivos. Permítanme expresarlo un poco de esta manera y corríjanme. Es decir, nuestras autoridades continúan todavía hasta hoy creyendo en el espejito, que los españoles nos habían traído, nos mostraron y wow, nos quedamos deslumbrados y le abrimos las puertas de nuestras casas e hicieron lo que quisieron. En pocas palabras, nuestras autoridades no se tomaron el tiempo para escudriñar bien lo que involucraba todo tipo de acuerdo, nos traían insumos, nos traían algunos dólares encima, pero detrás de eso había una calamidad de cosas. Así es, que ha cambiado la historia del país, y yo creo que negativamente. ¿En qué sentido? ¿En cuestión poblacional? En cuestión poblacional. La tasa de fecundidad, el aumento de nuestra población disminuyó en un 50% en 20 años por la influencia de estos organismos. Hasta el fondo del país, en los últimos puestos de salud, el tema de los dispositivos intrauterinos, anticonceptivos orales, prácticamente todo un lavado de cerebro también con la venida de los médicos cubanos que también tienen esa premisa, ese principio. Entonces eso hizo que de aproximadamente 6 hijos por mujer que tenía el Paraguay bajó a 3, y en Asunción y otras ciudades más desarrolladas, urbanas, estamos alrededor de 2. Ok, entonces la generación tuya o de tus padres, por decir así, Pastor Santiago y Pastor Aldo, fue del verano poblacional. La de mis padres fue un poco del otoño. Yo estoy ahora, no sé si en el verano o en el coso, porque vengo de una familia de 8 hermanos, somos 8 hermanos, y ahora yo tengo 4 hijos. Y mis hijos van a tener, por esta estadística, ni uno seguramente, o uno apenas, 2. Mira un poco.
Bueno, esto es lo que estamos teniendo hoy en el país, mis amigos. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos seguiremos analizando esta perspectiva. Excelente. El tradicional Chiricoé. Anneli, ¿en qué tipo de músicas o categoría en este caso? ¿La folclórica nuestra o también la música extranjera? ¿Con qué te identificas más? Con las dos. Con las dos. Sí, yo canto de todo. ¿De todo? Sí. Interesantes. En cuanto a presentaciones y también proyectos futuros, ¿qué estás teniendo? Bueno, yo ahora estoy con un grupo, el grupo Voces de América, justamente con el profesor José Asunción Martínez, él es el director del grupo. Y bueno, mis proyectos son seguir adelante con la música y voy por más. Ajá. Estoy ahora con el grupo y vamos por más. ¿Qué significa voy por más? Bueno, yo quiero seguir adelante con la música, salir del país, llevar en todas partes mi música. Ajá. Que toda la gente disfrute de mi música. Excelente. ¿Y en qué género? ¿En el que estás cantando? ¿Lírico? En todos los géneros. Ajá. Yo canto lírico y normal. También. Sí. Ok, gracias Anneli. Anneli Cañete compartiendo con nosotros en esta noche la propuesta. Algo que estábamos dejando justamente y ya nos preocupaba, estábamos hablando de las estaciones del año, pero también que tiene relevancia con la cuestión poblacional, doctora. Y me decía que esto a la larga va a ser un impedimento, pero de envergaduras preocupantes también.
Sí, la influencia de estos programas de salud reproductiva en la estructura poblacional es muy fuerte. Ya estamos teniendo eso. En el interior del país, los primeros grados, algunos se están cerrando, los profesores tienen menos trabajos. Mira. Hay escuelas que están juntando sus primeros grados porque ya se ve que están disminuyendo la cantidad de niños. Una estructura poblacional sana es niños menores de 1 año en mayor cantidad. Esto va creciendo hasta los ancianos. Cuando los programas de salud reproductiva influyen demasiado, hacen que las mujeres tengan menos niños, y cuando hay dos hijos por mujer, como un promedio en un país, empieza el invierno poblacional. Invierno poblacional. O sea, se puede usar ese término. Sí, ya la estructura es inversa, tenemos más ancianos, como vemos que sucede en los países europeos. Y en Uruguay también. En Uruguay también, en donde ya el valor de la maternidad se convierte en un antivalor. No quieren tener hijos las mujeres, ya es el perder la figura, el perder el trabajo, la competitividad es más importante, más materialismo. Entonces, nosotros tendríamos que cortar esa influencia en el Paraguay para que podamos tener una nación fuerte y sana, porque nuestra mano de obra está en los jóvenes, en los niños, y tendríamos que dejar que eso sea un crecimiento natural. Un crecimiento natural, porque si así no fuere, ¿estaremos a expensas de extranjeros otra vez prácticamente? ¿O cómo es? Y sí, el país se debilita. Ajá. Vamos a tener más ancianos, menos jóvenes y niños, vamos a tener que traer mano de obra de otro lugar que no podemos darnos, porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora es desarrollarnos. Y en comparación a lo que de Europa no vamos a traer porque no pueden, ni ellos no pueden. Entonces tenemos que fijarnos en Asia. Y sí, en Asia, ¿verdad? Los musulmanes, los musulmanes que tienen, con todo el respeto también, que tienen varios hijos. Y bueno, esto es lo que nuestras autoridades nos han legado en ese sentido. Vos dijiste, mis hijos tendrán un hijo nada más. Yo creo que si uno es testimonio en su familia y es amor a la vida, a la familia, yo creo que eso se transmitirá a través de las distintas generaciones. ¿Por qué la doctora dice organismo internacional? Porque en 2 grandes encuentros de Cairo, de población, y Pekín de la mujer, entra todas estas ideologías. Otra área también es en la educación. Ahora ya a los niños se le está hablando de la perspectiva de género, distintas opciones, niños y adolescentes, ¿verdad? De distintas opciones sexuales, en temas de salud reproductiva. Ahora hace poco hicieron una manifestación frente al Panteón, diversos adolescentes, pero ya manejados por organismos no gubernamentales e internacionales. Entonces, esa es otra de las facetas, por eso es muy importante la tarea educativa de la familia, y después en forma subsidiaria los colegios, las distintas iglesias, que se eduque en valores. Y nosotros que estamos en el valor de la defensa de la familia, basada en la unión estable entre el varón y la mujer y su descendencia, la defensa de la vida, el momento de la concepción, y la defensa de la dignidad de la persona. En este caso, lo que planteamos, ¿qué cosa sería entonces? Porque no solamente estamos objetando algo, a la par tendríamos que plantear una solución. ¿Cuál podría ser esa alternativa, doctora? Yo creo que lo más importante es la educación. Nosotros como Ahora, otra vez la pregunta es, ¿qué tipo de educación? Porque aquí ella plantea una educación prácticamente en antivalores, lo que estamos recibiendo nosotros hoy, ¿verdad? Sí, y una educación en defensa de la familia y de amor a la vida, ¿verdad? Eso incluye tantas cosas, así como le dijiste a ella, qué privilegiadas son las mujeres. Realmente somos tan privilegiadas en poder dar a luz, en poder ser partícipes de criar un niño, ¿verdad? Poder transmitir eso a las generaciones, de que es un privilegio tan grande y no un antivalor. Y eso yo veo que hay lastimosamente mucha ignorancia aún en las iglesias, el tema de cómo planificar el crecimiento de la familia. A veces recibimos lo que nos dan en cualquier lugar, en centro de salud, y no sabemos, y estamos trayendo cosas negativas para nuestra casa, ¿verdad? Inclusive personas que con 2 hijos ya decidieron no tener más hijos, pasan 10 años, están lamentando, qué lástima, porque en un momento de presión ellos aceptaron eso, ya no pueden tener más hijos después, ¿verdad? Interesante, doctor, Pastor Santiago, el cambio también de paradigmas inclusive, porque hace unos 2000 años atrás, una mujer que no conseguía y no daba a luz era una deshonra tanto para ella como también para la sociedad. Hoy es una honra, como creo que la doctora dijo, a las cosas buenas las llamamos malas y a las cosas malas las llamamos buenas.
en ese tiempo. Sí, así mismo es, ¿verdad? Para la mujer del tiempo antiguo, de cuando nació Jesús, el no tener hijos era indigno, era considerada una dejada de lado, incluso olvidada por Dios, y era una afrenta que llevaba la mujer. Cuanto más hijos tenía, era más rica ella, más. Llenar de aljabas, decía la Biblia. Sí, el Salmo. Y también Jesús mismo, cuando estaba yendo al Calvario, las mujeres de Jerusalén lloraban por él. Le dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque van a llegar los tiempos en que van a decir: bienaventurados los pechos que no dieron de mamar y los vientres que no concibieron. O sea, llegó el momento del antivalor, que realmente es algo ya caótico para una sociedad, ¿verdad? Donde ya se convierte en un antivalor. Muy bien, señoras, tenemos que ir a una breve pausa. Ya estamos aquí en Dios con nosotros en algunos segundos más. Pájaro Shogui, así cantaba para nosotros Anneli Cañete, y agradeciéndole también su participación en el programa aquí junto con el maestro José Martínez. Muchísimas gracias por, primero, haber accedido a la invitación y por compartirnos estas preciosas interpretaciones. Muchas gracias, y gracias a ustedes por la invitación. Una vez más, siempre vamos a estar. Ok, muchísimas gracias. Seguimos aquí en Dios con nosotros, mis amigos, compartiendo toda esta nueva idea, por decir así, en cuanto a lo que nos están presentando los amigos en defensa de la vida y de la familia. Valores a los que antes aplaudíamos, hoy prácticamente son los antivalores, Pastor Hansen. Justamente estábamos diciendo fuera de cámaras que es tan interesante que nosotros queremos imitar lo de culturas ya ancestrales, viejas culturas, el viejo mundo, como ellos proponen que descienda la tasa de natalidad, evitar los nacimientos y todo lo que vemos que a ellos ahora les está perjudicando profundamente. Nosotros queremos imitar esas cosas, teniendo el ejemplo a nuestra vista de que eso no es lo correcto.
es antinatural. Y nosotros somos un país que tiene, pero espacio para todavía, hay lugares geográficos mucho más pequeños que los nuestros y no están tratando de hacer lo que nosotros acá se nos quiere inculcar a hacer. Tenemos espacio para la productividad, para muchos millones de personas más. Conocemos casos de islas pequeñas que tienen una población extraordinaria. ¿Y por qué razón Paraguay ha de preocuparse aún todavía, ni siquiera en el futuro? ¿No? Porque Dios dice llenar la tierra y sojuzgarla. Sí. ¿Por qué deberíamos nosotros hacer lo contrario? Hay espacio para todo. Y imitar esos ejemplos de cosas absolutamente negativas que a ellos les está yendo mal y sin embargo desde esas latitudes están viniendo esas ideas, están promoviendo que lo mismo acontezca acá en Sudamérica, en Latinoamérica, en Paraguay específicamente, ¿sí? Como dijo la doctora Marité, con sus ayudas supuestas, pero sin embargo están trayendo ideas que ellos quieren impulsar para evitar que Latinoamérica siga creciendo. Somos inteligentes, somos capaces y tenemos todo el potencial para desarrollarnos. ¿Por qué razón se quiere evitar que crezcamos poblacionalmente? Excelente. Es la pregunta. Muy bien, mis amigos, la pregunta que tenemos también aquí para la doctora Julia es, ¿qué debemos hacer entonces los padres de familia? ¿Cuál debe ser nuestro rol en todo este tema? Primero, ser testimonios. Ajá. Segundo, educar en valores. Otra cosa que quería hablar también al respecto, aprovechando este programa, es que en Cámara de Diputados, la licenciada Esmerita Sánchez, diputada, y el doctor Baruja presentaron un proyecto de ley de voluntad anticipada. Voluntad anticipada o testamento vital, ¿qué quiere decir? Cuando un paciente sabe que se está acercando su muerte, una enfermedad grave, redacta un testamento que le da a su familia y a su médico diciendo, yo quiero que se me de tratamientos ordinarios o proporcionados, que se me dé hidratación, que se me alimentación, que se me cambie de posición para no tener escara, que se me calme el dolor, que se me calme la tos, la falta de deseos de comer, que haya también un acompañamiento psicológico y espiritual a mí y a mi familia, pero no quiero tratamientos desproporcionados o extraordinarios, por ejemplo, que se me metan cuidado intensivo porque ya estoy en una etapa de una enfermedad terminal. Eso quiere decir testamento vital. Yo integro también la Asociación de Estudios Bioéticos y le hemos acercado algunas propuestas. Por ejemplo, dice que el paciente se puede negar a tratamientos preventivos o paliativos. No se puede negar, debe aceptar los tratamientos preventivos y paliativos. Y en otro momento dice que se puede negar a la hidratación y alimentación. La hidratación y la alimentación ni siquiera son tratamientos ordinarios, es un soporte vital, o sea, toda persona necesita hidratación y alimentación. Y eso, si se aplicase o alguna vez un juez deba aplicar, pudiese ser eutanasia por omisión. Hubo un caso que se llama Terry Chiavo, ella no estaba en etapa terminal, estaba en coma permanente, los neurólogos le llaman estado vegetativo persistente, yo lo quiero llamar estado comatoso persistente porque no somos vegetales. Ella estaba mucho tiempo en coma, no tenía respirador, no estaba en cuidado intensivo, tenía una gastrostomía. ¿Qué quiere decir? Un tubito en el estómago para alimentarla e hidratarla. El esposo, que ya tenía otra pareja pero no se divorció de ella, pidió que se retire la gastrostomía con la intención de que fallezca. En cambio, los padres pidieron que por favor no se retire la gastrostomía. Como había distintas posiciones, el hospital presentó el caso ante un juez. Y el juez, en vez de dirimir qué es ético, no es ético, si la finalidad era causar la muerte al retirar la gastrostomía, no. Dijo, la tutoría lo tiene el esposo, no lo tienen los padres porque ella es adulta, tiene 30 y pico años. Por lo tanto, se retiró la gastrostomía y después de varios días falleció con caquexia, deshidratación, una muerte cruel, digamos, ¿verdad? Eso es una eutanasia por omisión. Por eso, nosotros vemos que los diputados tienen buenas intenciones, pero está mal redactada en algunos términos.
Por eso nosotros queremos que se quite el término Testamento hidratación. vital. No, testamento vital está bien. Ya. Que se quite el término hidratación y alimentación que el paciente se puede negar. Otra cosa, aprovechando este programa, también en la época del presidente Lugo se hizo una libreta adolescente que tenía muchos antivalores. Cuando subió el ministro Antonio Arbo, nosotros le dijimos y nos reunimos como 15 organizaciones diciendo que tenían antivalores. Entonces él apoyó que se introdujese cambios y entonces salió esta segunda libreta del adolescente ya con valores, por ejemplo, que la vida comienza al momento de la concepción, que existen métodos naturales, que se debe defender el embarazo del adolescente una vez que esté embarazada, los trastornos psicológicos post-aborto, etc. Se empezó a distribuir, pero subió este nuevo gobierno y ellos, sobre todo DIRSINA, que es el departamento de adolescentes, decidieron suspender la entrega de esta libreta que iba a varios centros de salud, centros regionales, algunos colegios, y volver a ser muy similar a la anterior con antivalores. Así que estamos muy preocupados que se haya detenido, esta es la libreta adolescente del varón, esta es de la mujer, que se haya detenido el reparto de esta libreta y que se vuelva a volver a la anterior. Nosotros, varias organizaciones, estuvimos presentes en la validación, poniendo nuestras objeciones a lo que se va a imprimir. Hemos hablado con el ministro Antonio Barrios y vamos a ver qué pasa. No nos están dando mucha esperanza de que vuelva a imprimirse esta con valores. O sea, como te darás cuenta, las distintas organizaciones, asociaciones de padres, que él va a decir que hay varias, ¿verdad? Tenemos que estar alerta, porque no es solamente el legislativo, también es a nivel ejecutivo en el Ministerio de Salud, ahora nos enteremos también en la Secretaría de la Niña y Adolescencia, Ministerio de Educación, quieren introducir poco a poco la ideología de género. Entonces vos decías, ¿qué pueden hacer la familia? Además de educar, estar alerta, denunciar, hacer propuestas también ejecutivas, legislativas, judiciales, a fin de, como ciudadanos, poder aportar a nuestra nación. Por varios frentes están tratando también. Muy bien. ¿Y cuáles son los frentes que tenemos para contrarrestar esto, Pastor Hansen? Y en realidad FEDAVIFA está nucleando a distintas asociaciones, todas ellas con el interés, que es lo que realmente define el que podamos estar en FEDAVIFA, que tengamos interés por la vida y la familia. Y yo quería mencionar que en mi caso estoy por la APEP, que es la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, como un nexo de parte de la Iglesia Evangélica para con los católicos. Se mencionó que era católicos y evangélicos, pero FEDAVIFA es mucho más amplio. En realidad está abierto a toda persona buena persona, a toda buena persona que ame la vida y la familia. Ese es el único ítem que hay que cumplir. No tiene que ver con religión, tiene que ver con un amor a la vida y a la familia. Contamos con FEDAPAR, Tomás Moro, Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis y también la de Ciudad del Este, Generación Pro Vida, tenemos el Centro de Ayuda a la Vida Rosa María, tenemos también Derecho a Nacer de Coronel Oviedo y tenemos Salvemos a la Familia, entre otros. Y entonces todos los que tienen este amor por la vida, amor por la familia, estamos haciendo un frente común y también estamos tratando de generar propuestas para que podamos mostrar cuál es el camino a seguir. Estamos trabajando en ello, siempre lo hemos hecho. No solamente estamos diciendo no a todo, lo que decimos no es a aquello que trae destrucción, que va a traer consecuencias funestas para nuestra nación, pero también nosotros tenemos especialistas, personas que son muy capaces y conformamos un equipo y también oportunamente vamos a tener nuestras propuestas en favor de lo que es la vida y la familia. Excelente, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema aquí en Dios con nosotros, mis amigos. Mis
Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros, edición muy especial en esta noche, la que compartimos con todos ustedes bajo el marco en defensa de la vida y la familia. Otro tema que queríamos tocar bien rápidamente es la famosa vacuna para las adolescentes. ¿Qué consiste? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Cuáles son esos factores, doctora? Sí, es una vacuna que realmente evita el desarrollo de esta enfermedad, el papilomavirus humano, que predispone al cáncer del cuello de útero. Pero como estábamos hablando, lo que tendríamos que insistir es en la promoción de los valores. Quienes adquieren esta enfermedad, personas que generalmente llevan una vida sexual promiscua. Ajá. Estuvimos viendo que, por ejemplo, el HIV, que es una epidemia a nivel mundial, que terriblemente está azotando en este momento varios países, ya todo el mundo, los 3 pilares en teoría que la OMS está promoviendo son la fidelidad, la abstinencia y los preservativos. Pero hay algunos países, la mayoría de los países están promoviendo solamente el uso de preservativos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que dice? Bueno, hagan todo lo que quieran, usen preservativos y no se van a enfermar. Y no resulta así. Al contrario, hay cada vez más enfermos de SIDA con esa teoría. En Uganda tuvimos el ejemplo que sí, ahí ya no había casos, no funcionaba nada. Entonces, las iglesias y el Estado promovieron los pilares que se estaban dejando de lado. La abstinencia y fidelidad. Y la fidelidad. Y eso redujo notablemente esta epidemia, cortó. Y bueno, queremos evitar lo más importante, ¿verdad? Lo que Dios mismo nos aconsejó, ¿verdad? La fidelidad dentro del matrimonio, dentro de la pareja, la abstinencia, aprender a esperar, son valores que no podemos dejar de lado. Se dio cuenta que no funciona la sociedad sin aprender a esperar, ¿verdad? En pocas palabras, entonces, Uganda puede ser un lindo ejemplo para nosotros. Sí. Señores, los preservativos no son buenos, ¿verdad? El HPV, la vacuna contra HPV, está comprobado que se fabrican anticuerpos contra esta enfermedad de transmisión sexual, el HPV. Lo que nos preocupaba era que se ponían en fila las adolescentes de 9 a 13, 14 años, y el Ministerio de Salud tendría que ejercer así: informar en ese colegio que irían pasado mañana y que se informe a los padres, y los padres deberían dar su consentimiento escrito que sí debería ser vacunada su hija. Y entonces, nos preocupaba que se ponían fila las adolescentes y se les vacunaba compulsivamente, ¿verdad? Y después también tenían que estar informados. Hubo poquísimos casos, pero hubo casos de muerte en Afganistán, en España, en India. Otra cosa es que se sabe que va contra el HPV, pero ellos dicen para evitar el cáncer de cuello uterino. Esa certeza se tendrá dentro de 15, 20 años, cuando una vez que se ponga la vacuna se pueda ver que disminuyó el cáncer de cuello uterino. Lo que se tiene la certeza es que es contra el papiloma humano que predispone al cáncer, pero no sabemos si va a disminuir el cáncer. O sea, no hubo una buena información, y después también el hecho que sin el consentimiento de los padres se estaba vacunando. Eso también era preocupante. Y también la mentalidad, o sea, todas ustedes niñitas de 9 a 12 años van a ser promiscuas, o sus esposos van a ser promiscuos, por lo tanto toditos tienen que poner HPV, y no es esa una realidad. O sea, hay jóvenes que viven la castidad. A mí no me gusta decir tanto abstinencia es de los países anglosajones, sino la castidad o la virginidad, o la fidelidad mutua en el matrimonio. Hay que hablar con certeza. La fidelidad mutua y la castidad son las mejores formas de prevenir la enfermedad de transmisión sexual, el embarazo y su consecuencia, el aborto, el HPV, herpes, el virus del SIDA. O sea, hay que hablar claramente a los jóvenes. Cuando se está entregando condón, que dicho sea paso, tiene una ineficacia del 10 al 17%. Es una protección, pero no es una total protección, ya sea para el embarazo, para el SIDA y para la enfermedad de transmisión sexual. No se puede decir se le está diciendo segura. al joven tener relaciones con quien quiera, cuando quieras, la forma que quieras, con tal de que te protejas. Y entonces, por eso es muy importante ese tipo de educación, en una educación sexual integral y en valores. Muy bien, mis amigos, aquí en Dios con nosotros también agradecemos la presencia de Lácteos Los Colonos, la salud de cada día. Leche entera, leche descremada, semidescremada, 100% light.
todo el producto lácteo para el hogar usted lo puede encontrar en Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Un sabor realmente refrescante. Lácteos Los Colonos. Pastor Santiago, palabras finales en el marco de este tema en defensa de la vida y la familia. Yo creo que la nación paraguaya, el pueblo paraguayo, todavía conservamos, ¿verdad?, las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y yo quisiera incentivar y motivar a que las familias, los padres especialmente, como dijo la doctora, enseñemos en valores y principios a nuestros hijos y que los vigilemos y que vivamos un testimonio de vida acorde a esos valores que enseñamos. Será hasta una próxima entrega, si Dios así lo permite. Mis amigos, muchísimas gracias a nuestros panelistas invitados por haber aceptado la invitación y compartido con nosotros. Dios nos siga bendiciendo ricamente. Será hasta un próximo encuentro. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.